Entonces, la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿qué puedo hacer yo para discernir si tengo vocación para el sacerdocio? Y él es muy práctico en ese sentido. Me dice, ¿por qué no entras a la comunidad de los padres de Schoenstatt y empiezas a estudiar la teología? Y en el camino vas a poder tener la seguridad de que estás llamado por Dios al sacerdocio, o si no, me dice, como laico, también eres sacerdote. Y tienes un tiempo tranquilo en Alemania, en Münster. Le digo, padre, no hablo nada de alemán. Bueno, se aprende, como dice. En eso lo encontré muy práctico. Y yo digo, bueno, esto significa abandonar todo mi mundo neoyorquino. Entonces, me gustó la idea. Primero, acepté la invitación. Dije yo, bueno, el padre nos ha invitado a muchos directamente a entrar a la comunidad, ¿no es cierto? Él me está invitando a la comunidad que él fundó. Me siento muy orgulloso de haber sido invitado por el padre. Y en realidad fue un tiempo muy lindo y muy rico para mí. Pero cuando yo tenía que dar los exámenes, pedí que hacer un práctico acá en Chile, que lo hice en Agua Santa con el grupo de jóvenes. En ese tiempo estaba el padre José Manuel López allá, el padre Pancho García Huidobro y el padre Alfonso Pérez. Y de ese grupo entraron 7 en la comunidad de jóvenes, pero solamente 2 se ordenaron, el padre Marcel Murá y el padre Horacio López. Pero cuando yo me retiré de la comunidad, los padres de la comunidad dijeron, bueno, te retiras tú y entran 7 esta vez. Trajo vocaciones. Exacto. ¿Qué es lo que sigue a esta reunión con el padre? Termina la cena. ¿Comía el padre también? Sí. ¿Comía bien? Sí, con apetito. Ya. Ahora, los dos estábamos en un ambiente frugal, o sea, no era un banquete, era una cena agradable y buena. Y los dos, por conversar, yo creo, nos servimos eso y nada de lo que había para repetirse, por ejemplo, que habían dejado ahí. Bueno, nos levantamos de la mesa y me dice, vamos a mi oficina. Entonces, que estaba un poco más allá. En todas las casas había una oficina para el padre. En todas las casas, de las hermanas, de los padres, de todo. Entonces, llega a la oficina y me dice, elige un regalo. No, ningún regalo. Yo conversé con usted, ese es el gran regalo, y gracias por la invitación a Schoenstatt, a los padres de Schoenstatt, y toma el teléfono y llama a Münster diciendo que yo voy para allá. Dios mío, ni selección ni nada. Así. Así. Después yo me encuentro con el padre Francisco Javier, que era el superior general de la comunidad, y él va a Schoenstatt. Entonces me dice, claro, tú conversas con el padre fundador, no, claro, no conversas conmigo, porque nos conocíamos, o sea, yo lo conocí desde que llegó, digamos, a Chile. Pero ahora en Alemania me dicen, tú conversas directamente estas cosas de vocación y de ingreso a la comunidad con el padre fundador, claro. Así es, le dije. Pero fue algo que providencialmente se dio, sin que yo lo planificara en absoluto, se dio así. Ahí entonces le digo, no, yo no quiero ningún regalo. Entonces él empieza en una bolsa de plástico a poner conejos de chocolate, como era de Semana Santa,
ahí llena una bolsa, 2 bolsas, 3 bolsas de unos conejos de chocolate grandes. Ok. Entonces, llega el momento de despedirnos y le digo yo, hasta siempre. Y él entiende que es hasta siempre, Ya, y aquí y allá. ya. Entonces me dice, sí, hasta siempre. Esta foto, lo cierto que es tan cálida, yo creo que es un poco cercana, para no decir algo, muy cercana a lo que yo experimento cuando me despido de él en su oficina. Y lo estamos diciendo hasta siempre, ¿no? Hasta siempre todavía hay una expresión. Y me dice entonces, ¿qué más puedo hacer por usted? Y eso también lo tengo muy grabado, porque lo considero muy lindo de parte de él. Y después que él tuvo su Pascua y regresó al Padre, sin duda que cuando yo le digo lo que puede hacer por mí, tiene mucha influencia. Entonces ha sido una experiencia muy linda desde el año 68, que él me acompaña y que me ayuda en mi vida de alianza, en las cosas prácticas y en las cosas no tan prácticas, digamos. Porque lo he sentido como un padre desde que lo conocí en Milwaukee, pero con esa experiencia fuerte de la conversación cenando con él. Todo ese bagaje que les conté al principio, digamos, del haber estado en Shetland el 18 de octubre, o él estuvo acá cuando sellé mi alianza, en ese hasta siempre todavía, y el qué más puedo hacer por usted. Cuando llegó el momento en que yo regreso del práctico y doy los exámenes y converso entonces con los superiores de que no me siento llamado al sacerdocio, porque en la liturgia no me siento nada de cómodo de revestirme y de celebrar la Eucaristía y de predicar, no me sentí nunca cómodo en esa línea. Entonces el padre Francisco Javier, que estaba en Schoenstatt, me dice, ven a Schoenstatt, yo te invito para despedirnos. Y entonces viajo a Schoenstatt y vamos a la tumba del padre, y entonces él me recuerda la frase, me dice, acuérdate que te dijo, ¿qué más puedo hacer por usted? Me impresionó la memoria del padre Francisco Javier de recordar que yo le había comunicado a él eso en algún momento, y que lo recordara, y me dice, ya sabes, que cuentas con él. Eso fue muy importante en la tumba del padre fundador, porque yo me salí de la comunidad y bueno, tenía que empezar otro capítulo de mi vida, ¿no? Bueno, yo estoy en la comunidad y estudio alemán y empiezo, entonces regreso a Schoenstatt después de 3 meses, o sea, por ahí por agosto, y estamos tomando desayuno en lo que llaman colegio mayor en Alemania. Y entonces el padre rector nos dice que nos reunamos en la capilla, porque nos dice que falleció el padre Kentenich el 15 de septiembre del 68. ¿Usted estaba ahí? Y yo estaba ahí, claro. Entonces, el MINS. Ahí recibimos la noticia y inmediatamente yo invito a un estudiante de teología de México, Juan Manuel Pérez, que fue el que comenzó con Schoenstatt en Querétaro, pero en ese tiempo no sabíamos si iba a pertenecer a Schoenstatt o no, pero estaba visitando, ¿no? Para ir a Schoenstatt. Y nos fuimos el mismo día, el mismo domingo 15 de septiembre nos fuimos en tren a Schoenstatt y entre
entre el domingo 15 y el sábado 20, que es el funeral, estamos en Shensa y está llegando la gente de todas partes del mundo, todos los que pueden van llegando a Shensa, y entonces dentro de mis recuerdos está la foto en que celebramos la misa. Acá está el obispo Claudio Jiménez, bueno, en ese tiempo estudiante, igual que yo, pero el futuro obispo Claudio Jiménez de Paraguay, y ahí estoy yo, el segundo de derecha y izquierda, sin barba. Bueno, esto era lo que yo quería, en resumen, contarles un poco de una persona que es tremendamente importante para mí, con el que yo tengo un vínculo muy, muy cordial, muy intenso y muy fácil. Por lo que les dije, digamos, yo vivo esa realidad todos los días en mi organismo de vinculaciones. Quizás nos podemos, bueno, no solo agradecer, pero creo que podemos comentar un poquito, hacer algunas preguntas, algunas cosas que ustedes quisieran, en algo que de lo que usted ha contado. Yeah. Bueno, a mí personalmente me impresiona que como laico y como un hombre soltero, ¿no es cierto? Usted haya mantenido incluso con mucha soledad, porque ¿cuántos años que usted vive en Estados Unidos? Y después de dejar la comunidad, entonces mis hermanas viven en Australia. Y yo dejé la comunidad cuando la situación en Chile era muy difícil, porque la dejé a comienzos del 73. Yo di los exámenes en el 73, en febrero. Ya. Y cuando llamo por teléfono a mi familia acá en Chile para decirles que vengo para acá, me dicen, mira, la situación es tan difícil, ¿en qué vas a trabajar? ¿Cómo te la vas a arreglar? Digamos? Es decir, hay una situación política que yo ya había conocido el año 72 cuando hice el práctico. Entonces yo viajé el 1 de octubre del 72 a Nueva York, y después seguí a Frankfurt, iba con el cardenal Silva, porque nos tocó viajar en el mismo avión, y converso con él de la situación en Chile. Yo sé que la situación en Chile está difícil. El 1 de octubre era la huelga de dueños de camiones, ¿no? Y se paraliza el país. Entonces yo digo, no, me voy a Australia, acompaño a mis hermanas mientras la situación en Chile se aclara. Y ahí me quedé 12 años. O sea que soy... Claro. Primero salí de Chile por un año y ya llevo 5 y 5, 10, y después me quedé 12 y después 32 en California. 50 años. 32, claro, ya llevo 32, 12 como y 50 10. años fuera de Chile. Claro, claro. ¿Y ¿Le costó mucho tomar la decisión de dejar la comunidad o fue tan clarito como para tomarla? Yo pensé que, digamos, lo apostólico, el compromiso con la iglesia, el compromiso con Shensa, iba a seguir toda mi vida. Eso estaba claro para mí. Lo que no podía reconciliar con mi manera de ser, para no entrar en más detalle, digamos, era la parte litúrgica. Digamos, a mí me encanta la liturgia, Claro. como pasivamente, Ya. pero estar presidiendo una Eucaristía o estar predicando o estar remitiéndome, ¿no? Eso nunca fue parte de mí. Claro. Y eso lo probé en el colegio mayor, porque en el colegio mayor muchas veces teníamos que usar alba, ¿no? Entonces, y también
predicar. Hacíamos, por ejemplo, durante el mes de María o cosas así. No en la Eucaristía, pero en otras ocasiones. Nunca Entonces, lo conversé a mi regreso. Yo creo que se lo mencioné al padre Benjamín y al padre José Manuel. El padre Benjamín era el espiritual de ella. Ah, claro. Y acá estaba el padre José Manuel. Eso no tenía cómo solucionarse. Un sacerdote que no participa en la liturgia. Entonces así que yo me retiré con tranquilidad. Claro, es como querer ser marino, no te como que gusta había hecho navegar. una buena decisión. Claro. Ahora, le pedí mucha ayuda a que llegara a una buena decisión. Y a una buena Y ustedes saben, tenemos que esperar la resultante creadora para poder confirmar o no, si me equivoqué o no, Claro. en mi decisión y en ver lo que Dios quiere de mí. En Australia viví un tiempo también muy bueno, en una empresa multinacional, viajaba a Alemania y a Estados Unidos y a Brasil me mandaban porque sabían que pasaba por Chile, de puras buenas personas que eran. Entonces, mi tiempo en Australia fue excelente. Y de ahí entonces me invitaron un grupo de personas que me conocían en Chile, pero que estaban en Estados Unidos trabajando en la pastoral, me invitaron a coordinar el equipo de pastoral en una diócesis que está en California. En ese tiempo el obispo de Stockton fue el que me invitó, pero fue nombrado obispo de Los Ángeles y cardenal. Entonces fue una relación también muy buena con gente que trabajó en la pastoral, con jóvenes en la pastoral étnica en todo Estados Unidos, porque yo era el director diocesano de la pastoral étnica en Stockton primero y después en San José de California, ¿no? Porque es un San José de Costa Rica. Y fueron 15 años extraordinarios de una relación de iglesia muy fuerte con los párrocos y trabajando con vietnamitas y filipinos y polacos y los hispanos que abundan y en California. Entonces también fue una experiencia de iglesia muy, muy fuerte, muy linda. Tuvimos a nivel de todo el país cursos de pastoral para jóvenes. Los jóvenes hispanos son la gran mayoría de la juventud católica en Estados Unidos. Entonces son muy importantes. La población anglosajona no está creciendo al nivel como lo hacen los latinos. Entonces dentro de la iglesia católica los hispanos crecen porque tienen familias numerosas y la juventud anglosajona es 1 o 2 hijos. Acá 5 o 6 o 7. No hay donde perderse. Y esos son los hispanos, ¿no? Ahora también hay muchas vocaciones filipinas, vietnamitas, de la India. Son países que tienen un acceso a la Iglesia Católica más reciente, pero son muy religiosos y las familias son muy también grandes en términos de hijos, ¿no? Así que fue un tiempo, todo este tiempo vuelvo a Chile todo el tiempo. Mis padres los visité todos los años, una vez o más. Así que ha sido un tiempo en Alemania, en Australia, en Estados Unidos. Ahora, a mí me parece extraordinario que una persona que no tiene el apoyo De una comunidad, directo de una comunidad, de un o de una grupo, familia, de una rama, de un claro, asesor, claro, que es claro, el otro, que muchas veces lo tenemos nosotros a mano, ¿ah? claro. Se puede mantener tan vivo, ¿ah? Como lo hemos visto en este momento, y con un vínculo vivo con la Mater, con la Virgen, con el fundador, con el movimiento, con sus ideales, con sus ideas. ¿Ah? Yo creo que eso es una gracia muy grande y una respuesta muy grande también. Ese organismo de vinculaciones natural y sobrenatural, ¿no es cierto?, que se fue dando con el Extraordinario tiempo de un laico. en toda la geografía Sí. del mundo. Porque Sí. yo iba a traer, tengo un mapa hecho a mano de
del mundo, ¿no es cierto? Y tengo a toda la gente con la que yo me siento totalmente vinculado y relacionado todos los días en la oración. O sea, en mi santuario, ahí está la madre y acá, ¿no? ¿De dónde viene la fuerza? Yo creo que mi experiencia de Bellavista, Ya. la experiencia de Bellavista fue vital en términos del tiempo que vivimos en campamentos, sobre todo, que fue muy intensa, de los retiros de Semana Santa, de las pláticas del domingo. ¿Y el vínculo con los compañeros de esa época se mantiene? Claro, yo almuerzo hoy día con mis hermanos de grupo. Ya, ¿quiénes ¿cierto? son? ¿Pancho Mate? No, Pancho es de un grupo, el 31 estuve con Pancho y Pilar, y ellos estuvieron en Münster. Allá estábamos Pancho Mate y Pilar y Clemens Franken. Ya. Ah, Clemens, sí. Claro. Y Beatriz en ese tiempo. También, claro. Yo estaba el día en que llegó la Beatriz a tomar café con Kuchen y se conoció con Clemens y fue amor a primera vista y terminó matrimonio. Osito. Sí. Yo lo invité a mañana. Ah, qué bueno. Dirigente de ella. Mira, qué lindo. Entonces eso ha sido muy vital para mí. El grupo de jóvenes con el que yo trabajé el año 72 en Agua Santa, recién fuimos a comer hace 2 semanas con el padre José Manuel. A ver, ahora, haciendo como un corte, Sí. ¿Cómo ve Eduardo el Schoenstatt hoy? En concreto el nuestro, acá, en Chile, en concreto acá, donde estamos. ¿Cómo lo ve? Yo estoy muy contento primero de poder estar por primera vez, después de muchos años, un tiempo más largo en Chile. ¿No? Porque siempre estaba 2 semanas, 3 semanas. Pero ahora voy a estar hasta fines de agosto. Entonces, he podido participar en reuniones gracias a que la hermana Eugenia María me ha invitado. Ya Bellavista es otra cosa para mí, porque estoy conociéndolos a ustedes. ¿No es cierto? Antes era mi visita y si me encontraba con Guillermo o con alguien ya de esa época, nos saludábamos aquí. Pero ahora ya conozco a mucha gente que vive hoy día alrededor del santuario. A mí me parece que es vital, digamos, ese compromiso con la mata. Eso es para mí, bueno, desde el comienzo. Es lo que vivió el padre, nosotros revivimos de alguna manera su vida de alianza, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que nos hacemos como el padre, ¿no es cierto?, vamos a ser muy fecundos en Schoenstatt. Es el secreto, digamos. Él siempre lo dice, los 3 años después que regresó en Milwaukee, volver a sumergirse en la historia de la familia, porque en la medida que la hacemos nuestra, nosotros podemos vivir el carisma de Schoenstatt. Y en ese sentido, entonces, para mí es importante que cuando yo visito a la Mater en el santuario, y eso es importante para mí, a veces nosotros visitamos el santuario, nosotros visitamos a la Mater en el santuario, es a ella que la visitamos, y visitamos en su corazón, vamos a encontrarnos con su hijo, como siempre, que ella va a dar a luz a Cristo siempre, nuevamente. Y en ese Cristo nos encontramos con toda la iglesia, pero también en el corazón de ella nos encontramos con el Padre, con los primeros congregantes, con toda la gente que celebró la alianza. Y ahí es como el punto de reposo para mí. Lo que, el Padre usa una imagen del péndulo, ¿no es cierto?, de la persona que está totalmente arraigada como el péndulo, arriba, ¿no es cierto?, en el mundo sobrenatural. Y entonces el vaivén del péndulo no importa, porque independiente de las situaciones que se encuentre, uno está arraigado ahí. Y esa es la primera gracia del santuario. Si no hay arraigo, el cobijamiento es muy superficial. Entonces, eso para mí es un secreto que tenemos que compartir.
Tenemos que estar arraigados en el mundo sobrenatural, en la alianza de amor, en el corazón de la Mater nos encontramos con todos y la que hace el nudo con todos nosotros es la Mater y el Padre, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser algo vivo. Yo vivo esta la realidad del mundo sobrenatural en la vida diaria y ahí me santifico. Pero la gracia la recibimos del santuario, de la Mater, del Padre, de todo el mundo sobrenatural. Y para usar algún texto bíblico, San Juan nos dice, creo que en el capítulo 14, en la misma línea, dice que ese día comprenderán, se refiere a Pentecostés, ¿no? Ese día comprenderán que Dios, mi Padre, está en mí, que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. Lo mismo que hablábamos de la alianza, ¿no es cierto? Y del 31 de mayo y del año 12 cuando el Padre dice, pero sobre todo le doy mi corazón. Es estar en el otro, es decir, poder decir yo conozco el corazón del otro, estoy en el corazón del otro, los sentimientos del otro o de la otra, ¿no es cierto? Son míos. Es serio y tiene un sabor a eternidad. Es un siempre todavía que no termina nunca. Entonces, en esa realidad sobrenatural yo creo que vamos a ser muy fecundos. Y Bellavista tiene el gran regalo, tenemos el gran regalo, ¿no es cierto?, de este santuario, ¿no es cierto?, el cenáculo, unido a Pentecostés el 5 de junio del año 49, hasta ahora. Entonces, es vital. Eso es lo que tenemos que convidar a los demás. No podemos guardarlo en nosotros. Tenemos que compartirlo. Tenemos que invitar a la conversación, a tener una conversación en esta línea, yo creo. Así es mi experiencia, digamos. Desde cuando llegué, la persona que me invitó, Ricardo Monge, un arquitecto, me hablaba en esos términos. Y sin duda que cuando yo llegué por primera vez al santuario, sentí esa realidad ahí, viva. Claro. Entonces, pidámosle a la Mater ese regalo, que nos ayude a sentirnos muy en el corazón de ella y en ese corazón, en ella, encontrarnos con todo. Y responsablemente sentir que hay una comunidad de destino, de origen, y que va a permanecer por toda la vida, ahora y después. Eduardo, para concluir, yo creo que no queremos cansarlo, pero ha sido muy bonito. O tal vez puede haber después otra oportunidad. Por lo menos esta es la primera grabación. ¿Cómo describiría usted la persona del Padre que usted vio esa noche en esa cena? ¿Cómo diría que era esta persona, nuestro fundador? Primero, digamos, yo ya conocí al Padre de referencia, ¿no es cierto? Sí. Hay todo el mundo de Schoenstatt, de lo que escribió él y todo. La libertad. Digamos, conociendo el tiempo de Dachau, conociendo el tiempo en que fue estudiante, todas las dificultades que tuvo en su vida personal, la realidad, digamos, familiar, la realidad de los estudios, toda su crisis existencial, todo el problema con los palotinos. El año 1915 viene el padre general de Roma, el padre Gisler, y los profesores donde estaba él enseñando en Schoenstatt, se han quejado por el método nuevo que tiene el padre de enseñar, ¿no es cierto? Vamos a aprender ustedes y nosotros, y yo, ¿no es cierto? Yo voy a ser el profesor y yo les voy a decir lo que tienen que aprender. No, ustedes y yo vamos a aprender juntos, ¿no? Entonces, el padre alcanza a
conversaba con el padre Gisler en la estación de Ellen-Breinstein, que está entre Schoenstatt y Coblenza. Y ahí en la estación tienen pocos minutos para conversar y el padre general le dice, yo no puedo defender ante San Vicente Pallotti, que es el fundador de los palotinos, ¿no es cierto?, lo que está haciendo usted. Y el padre espontáneamente dice, pero yo sí. Entonces, ahí el padre Gisler le dice, bueno, yo te voy a mandar una carta después. Y llegó recién el año 18. Efectivamente, diciendo que, claro, que él entendió lo que le estaba diciendo. El padre es una persona que lucha todo el tiempo. A los pocos ratos, los obispos alemanes que están viendo en Schoenstatt, están viendo que él predica retiro para 100, 200 sacerdotes de toda Alemania, vienen a Schoenstatt. Los obispos empiezan a cuestionar Schoenstatt, la conferencia de obispos cuestiona a Schoenstatt, el obispo de Treveris, donde está Schoenstatt, tiene que pedir, hacer una visitación con el obispo auxiliar, Stein, ¿no? Y todo el mundo. Pero él es una persona libre, que después, si uno lee el tiempo de Milwaukee, entonces yo he ido a Milwaukee después, muchas veces, y como soy alemán, puedo leer textos que a veces no se han traducido, ¿no? Entonces, me encanta ver el padre cuando le hacían una pregunta o le pedían que respondiera a una pregunta, escribía 50 páginas. Entonces, o más, es decir, ¿no? Todas las cosas que hacía el padre eran largas. Los retiros eran larguísimos, las pláticas del padre eran largas. Entonces, ese mundo de una libertad extraordinaria y su concepto de obediencia, las dos cosas son importantes. Libre interiormente como para aceptar Dachau, libre para entender que le ordenaban algunas cosas que él en conciencia no habría aceptado, pero que tenía que aceptar, libre para manejarse con el episcopado, con los palotinos, con los institutos. Tampoco fue fácil tampoco la vida con los institutos. Bueno, entonces es el padre que yo conozco, es un padre, a veces dice, incluso en la parte pedagógica, la parte pedagógica es muy importante, todas las charlas de los años 30. Dice, para mí es tan importante la libertad que si los jóvenes que estoy educando de repente hacen cosas menos buenas frente a la disciplina, por ejemplo, sí, él prefiere que hagan unas cosas menos buenas y que vamos a ver lo de la disciplina después. Claro. ¿No es cierto? Que no pierdan la libertad. Lo importante, lo que José Englin no era como los demás. José Englin se reveló muchas veces en cosas muy sencillas, pequeñas cosas, pero él ejerció su libertad y el padre favorecía esa polaridad, sí, de tensiones. Es un principio de la pedagogía del padre. Estaba hablando usted de obediencia. Sí, y la obediencia es también frente a la iglesia, ¿no es cierto? El Santo Oficio es un grupo de cardenales, no es una oficinita, digamos, ahí, es un grupo de cardenales en ese tiempo, ya ahora es la congregación de la doctrina de la fe, ¿no? Y ahí es el Papa el que firma los decretos, y tiene un visitador, y tiene que obedecer lo que diga el decreto que lo separa de Schoenstatt, por ejemplo, el dolor de poder entregar, ¿sí? A mí me gustaría, si es posible, antes que se vaya en agosto, o sea, esta fue nuestra primera tertulia Padre Quinten, ¿no es cierto?, en la Casa del Padre. ¿Qué le parece? No, me encanta. Entonces podríamos hacer una segunda más adelante, ¿sí? Y me gustaría que abordáramos el 31 de mayo. Ah. No la fecha, no las frases típicas, el contenido. Bueno. Porque en el contenido está la obediencia. Claro, ¿no?
muy O importante. sea, capaz de mantener la Claro, el tensión concepto de ese entre padre. entre la autonomía, la independencia, Claro. la iniciativa Claro. y la docilidad. Claro, claro. Y ahí es donde el visitador se pierde y no entiende esta relación que tienen las hermanas con este director, esta Claro. cabeza que les fascina y no entienden y creen que esto es una masificación en un nivel superior. Claro, ¿Se está acuerda de la, eso? claro, bueno, Ya. la visitación, ¿no es cierto?, del obispo Stein, Bernard Stein, termina diciendo que doctrinalmente y teológicamente no hay nada Pero de problema. pedagógicamente sí. Pedagógicamente está el problema. Bueno, entonces, Algunas palabras para terminar la primera lectura. sí, ahí Por entonces Marita. el padre responde. Usted estuvo esa noche con esta persona, este sacerdote, José Quéntene, cenó con él. ¿Cómo podría decirnos que era como persona? ¿Cómo era? Así como yo puedo decir, el Papa Francisco, ¿qué tipo de persona es? En fin, ¿qué tipo de persona era el Papa? Bueno, yo creo que recuerda usted? Yo creo que es una persona tímida, ¿Ya? es una persona Modesta. muy, O tímida. ¿cómo se llama? Muy sencilla, Sencillo. ¿sí? No es extrovertido, ¿Ya? no es una persona que va a estar Hablando. en un estadio, yo no me lo Ya. imagino en un estadio, por Ya. ejemplo. Mientras que al Papa Francisco yo Sí. me lo imagino en un estadio. Juan Pablo II. Juan Pablo II también. Pero acá no, es más Pablo VI. Sí. Ya. Cuando fue a las Naciones Unidas era una cosa bien así nomás, ¿no? De bajo perfil. Claro. Entonces, el padre es una persona que Él mismo no se pone al centro, entonces. escucha. Eso me lo han dicho muchas personas y esa es mi experiencia. Él está escuchando y está formándose un mapa de la persona que escucha Ya. y después La está recibiendo. y después se recuerda, porque fabrica como cosas importantes de esa persona que se permanecen. Entonces él después puede referirse a eso, Ya. a las personas que regularmente volvían a él, Ya. por ejemplo los superiores, ¿no es cierto? Ya. Pues esa es la relación que me han Ya. dicho que había. Y ahí entonces él dice, cuando regresa a Jensen, no crean que yo soy un abuelito. ¿Ah? Es un padre bueno y fuerte. Él dice la importancia que tiene, por ejemplo, el podar. Y que un pedagogo no puede dejar de podar cuando es necesario. Pero todas las condiciones que necesita el pedagogo para servir la vida, ¿no es cierto? Y la autoridad ejercida como un servicio a la vida. Yo engendro vida en el otro. No le impongo, ni obligo, ni hago lo que se me antoja. Es la vida de la otra persona la que yo estoy favoreciendo. Entonces le doy el espacio, la libertad, todo lo que necesita para cultivarse, para llegar a una plenitud más grande. Entonces, todo eso es un bagaje muy... Uno se encuentra con él, así, porque como lo conocía yo indirectamente, digamos, a través de los escritos y del mundo de acá, cuando uno está con él, y sigo estando con él, Sí. es el sacerdote que aparece, El que escucha. el que escucha, ¿no es cierto? Es muy bueno. Nuestro corazón en tu corazón, nuestro pensamiento en tu pensamiento, nuestra mano en tu mano, nuestra vida en tu vida, Padre, tu misión es nuestra misión. Con Cristo su Hijo. Bendiga la Virgen María. Un aplauso. Muchas gracias por la invitación.